Mire, la Corte Interamericana no tiene en ningún artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos y su reglamento competencia para pronunciarse sobre los indultos que otorga un país en ejercicio de su autonomía y en el marco de su Constitución. Vamos a darle la bienvenida a Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, al cual le agradecemos por su tiempo, porque va a ayudarnos a entender lo que dice este comunicado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Señor Blume, buenas noches, bienvenido a Exitosa. Exitosa. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. A usted, muchas gracias. Se ha pronunciado ya el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y lo que dice es que, de acuerdo al artículo 118, inciso 9 de la Carta Magna, está obligado a cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales, y además menciona que es el juez constitucional de ejecución, que es el DICA, el que tiene que expedir la disposición que corresponda en el marco de su autonomía jurisdiccional. Es decir, él tomará la decisión. ¿Cuál es su opinión? Bueno, mi opinión es que el comunicado del Ministerio de Justicia se ajusta a la Constitución. O sea, está ratificando que, de acuerdo al artículo 118, le corresponde, en su inciso 9, cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales. Por tanto, estamos frente a una situación en cuya virtud, habiendo el Tribunal Constitucional declarado improcedentes los recursos de aclaración planteados contra la sentencia que dictara el propio tribunal el 17 de marzo del año 2022, que declaró fundada la demanda de habeas corpus, restituyó el indulto a Fujimori y dispuso su libertad, habiéndose actualmente declarado improcedente esas aclaraciones, el tribunal ha dispuesto que se cumpla la sentencia. Y esto es lo que, desde mi punto de vista, está ratificando el Ministerio de Justicia. Sin embargo, el debate es que ya la Corte Interamericana de los Derechos Humanos observó lo ocurrido en abril del año pasado. ¿Podría pasar lo mismo con este auto aclaratorio del Tribunal Constitucional? Y aquí nos ponemos en una balanza. ¿Qué es lo que tiene mayor peso? Lo que dice el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Carta Magna en nuestro país, o lo que dice un organismo supranacional como la Corte. Bueno, el tema es ciertamente discutible. Yo tengo una posición particular sobre este tema. Yo creo que la única posibilidad en que este caso podía llegar al sistema interamericano, de acuerdo al artículo 205 de la Constitución, era si el tribunal hubiese desestimado la demanda de Fujimori. Porque el artículo 205 de la Constitución dice que, agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales y organismos internacionales. Y entonces solamente si se hubiese desestimado la demanda de Fujimori, cabía ir al sistema interamericano. Pero en este caso el tribunal amparó la demanda a favor de Fujimori y amparó el derecho invocado y dispuso la libertad. Por lo tanto, la decisión que hizo la Corte Interamericana en abril del año 2022, para mí desborda sus competencias, porque recurrieron a un, yo diría, ardid argumental, sosteniendo que en ejecución de la sentencia del caso Barrios Altos, la Corte estaba habilitada para suspender el indulto, lo cual es realmente totalmente traído de los cabellos, porque esa sentencia de la Corte Interamericana se cumplió en sus propios términos. Tanto es así que se condenó a Fujimori, y Fujimori ha estado en prisión y está hace más de 20 años. Entonces, pretender que esa sentencia tiene un efecto inclusive en un indulto posterior que da un presidente, como es el caso del señor Kuczynski, que otorgó un indulto en el marco de la Constitución, y que esa sentencia puede suspender un mandato que es una sentencia firme del Tribunal Constitucional, es ir demasiado lejos. Yo creo que ahí hay un error de la Corte Interamericana, y el Perú, como lo han hecho otros países, está en su derecho de decir: un momentito,
Esa posición desborda los mandatos de la Constitución de Perú, y hay un tribunal que ha amparado un derecho fundamental que ustedes han debido avalar y no oponerse al amparo de ese derecho. Y por lo tanto, para mí debe ejecutarse esta sentencia. Este criterio ha sido sostenido también por el actual presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Francisco Morales Saravia, a quien yo públicamente felicito por su valentía y su coraje, y ha dicho que el juez de la instancia inferior debe cumplir el mandato del tribunal. Es decir, no podemos llegar al extremo en que se ha llegado en este caso, en que no obstante que se ampara la demanda por el máximo tribunal de la justicia constitucional del Perú, la Corte Interamericana, que debería avalar esa posición de amparo a los derechos fundamentales, por un ardid argumental pretende dejar sin efecto una sentencia del Tribunal Constitucional. Eso es totalmente censurable y el Perú tiene que denunciar a quienes firmaron ese despropósito para que sean investigados y procesados, porque se ha desnaturalizado, se ha desbordado los cánones interpretativos de la Corte Interamericana de Derechos Fundamentales. Yo sé que el tema es opinable, hay opiniones en uno y en otro sentido, pero eso es mi parecer. Y de otro lado, esta vendetta, esta actitud negativa de decir que el señor se muera en prisión, a pesar que es un anciano que tiene una serie de enfermedades y que hay un indulto humanitario otorgado, me parece que es un exceso. Nadie puede amparar que una persona que está en delicado estado de salud se muera en la cárcel porque quienes se consideren víctimas quieren la venganza total y plena. Y no se que trata de venganza, se trata de justicia. Yo quisiera que con su expertise y como expresidente del Tribunal Constitucional nos explique por qué en ese auto aclaratorio que se emitió el 21 de noviembre, pero se conoció el día de ayer en una situación de crisis del Ministerio Público, no lo dice claramente. Aquí lo que dice es declarar improcedentes los pedidos de aclaración, remítanse los actuados al juez de ejecución del habeas corpus a fin de que proceda conforme a sus atribuciones. Esa es la frase, conforme a sus atribuciones. ¿Por qué no dice se resuelve declarar libre al expresidente Alberto Fujimori? Porque esto lo deja libre interpretación. ¿Cómo no? Mire, porque si usted analiza la parte considerativa de esta resolución del 21 de noviembre, ahí se ratifica la plena validez de la sentencia, que la tengo acá, del 17 de marzo del año 2022. Y esta sentencia del 17 de marzo del 2022 dice en su parte final: disponer la libertad inmediata del favorecido Alberto Fujimori Fujimori. Es más, en la parte considerativa, si usted se va a los fundamentos, y específicamente, por un lado, el fundamento 12 y por otro lado, el fundamento 15, usted observará que el tribunal ha tenido presente el mandato de la Corte Interamericana. Y es más, dice que aquí se pretende, y estoy leyendo la parte final del fundamento 15, se pretende más bien que este tribunal realice la valoración de una resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con fecha posterior a la emisión de la sentencia de autos, lo que desnaturaliza el instituto de la aclaración por lo que resulta igualmente improcedente. O sea, el tribunal está diciendo el mandato de la Corte Interamericana, desde mi punto de vista, es improcedente. Y el pedido de aclaración basado en ese mandato es improcedente y está ratificando su competencia de garante de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y disponiendo que se ejecute la sentencia en sus propios términos. Esa es mi interpretación. Yo respeto mucho las otras interpretaciones, pero es la forma como yo veo, al haber sido juez constitucional durante 8 años, que somos jueces de garantía de derechos y no de desguarnecimiento de derechos, como que es lo que se pretende. O sea, dejar a una persona que muere en la cárcel simplemente porque hay un ánimo de vendetta, de venganza de las supuestas víctimas que están movidas por ya sabemos qué sector de la sociedad peruana muy conocido, que es este famoso sector caviar.
Y que es lo por único eso que que lo quiere hemos es convocado, señor desestabilizar Blume, el país. porque es importante que la Sí, gente pueda conocer todas las versiones y todas las interpretaciones técnicas. exacto. Hemos conversado con los abogados de las víctimas, tanto del caso Barrios Altos como los abogados de IDL, y ellos ya nos han dicho que han remitido esta información a la Corte, y lo que pase posiblemente es el mismo panorama del año pasado, que en marzo, abril de 2022 Alberto Fujimori iba a salir, pero luego la Corte lo observó y esto no pasó. Bueno, ¿Cuál es su opinión sobre eso? bueno, ¿Podría pasar lo mismo? mire, ellos van a seguir saliendo a los foros internacionales para reclamar, pero el Perú tendrá pues que poner en su sitio a la Corte Interamericana, Exitosa. como lo ha hecho, por ejemplo, Argentina. Argentina, frente a varios despropósitos de la Corte Interamericana a través de su Corte Suprema, ha dicho: un momentito, ese extremo no es compatible con nuestra Constitución. O sea, tampoco podemos estar al tuntún de la decisión de un grupo de personas ideologizadas que hay en la Corte Interamericana, que pretende desnaturalizar el sistema y desguarnecer derechos que la Constitución peruana y un tribunal constitucional peruano han amparado. Y ese es mi punto de vista, con Ahora, el quiero mayor que nos de los aclare respetos un nuevo hacia los panorama, miembros por de la favor. Corte Interamericana. A ver, según la explicación que nos dan los Sí. abogados y otros expertos, así como usted, la Corte no le ha negado el indulto humanitario a Alberto Fujimori. Ha dicho que puede proceder a un nuevo indulto humanitario si cumple 6 condiciones, dentro de ellas el pago de la reparación civil, perdón a las víctimas, y que pueda él exponer y probar que su condición de salud se encuentra deteriorada, que no puede ser atendido dentro de una prisión. ¿Eso podría ser válido? ¿Es válido para usted? Mire, la Corte Interamericana no tiene en ningún artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos y su reglamento competencia para pronunciarse sobre los indultos que otorga un país en ejercicio de su autonomía y en el marco de su Constitución. Eso es un exceso y un desborde de la Corte Interamericana que hay que denunciar y hay que investigar. Muy bien, gracias a Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, que nos da su opinión y el panorama de lo que ha expuesto ayer el Tribunal Constitucional frente a esa autoaclaración respecto al expresidente Alberto Fujimori. Muchas gracias por su opinión. Gracias a usted por la invitación. Buenas noches.